Bueno, la universidad necesariamente tiene que incluir al idioma guaraní en sus carreras. Es lo que estuvimos mencionando en este segundo Congreso Nacional de Extensión Universitaria, porque una gran parte de la población del Paraguay habla guaraní. Oye, guaraní mañana y su guaraní me dicatú ñandeña boquepe guaraní. Desde ese punto de vista, hoy son varias las carreras en las universidades públicas como también en las universidades privadas que tienen la cátedra de guaraní ya dentro de sus mallas curriculares. Y lo ideal sería también entonces que a partir de ese proceso de aprendizaje podamos tener una mayor presencia como universitarios en la sociedad, hablando el idioma que en este caso es el idioma nacional de Paraguay, es el idioma oficial de Paraguay. Estudiantes de medicina, de arquitectura, de ingeniería, de ciencias de la educación, de periodismo, no importa cuál sea la carrera, todos tenemos en este caso que conocer el idioma y a partir del conocimiento de la lengua poder comunicarnos con la gente. Yo contaba una anécdota que siempre a mí me resultó interesante en todas las ocasiones que tuve la oportunidad de presentar alguna ponencia o hacer alguna exposición. Es el caso de esta persona que me decía a mí que su hijo iba a la escuela pero que no entendía nada, y él resumía eso con una frase que mucha gente en Paraguay conoce. Se suele decir hoy que en la escuela ves a la escuela en que supe, que entra a la escuela pero la escuela no le entra, y puede estar en la sala de clase, tener el uniforme, tener cuadernos, tener lápices, pero al final no entiende la clase. Y no entiende por qué, porque la clase está en castellano, los libros están en castellano, los exámenes están en castellano y él habla guaraní. Y es la razón más importante entonces por la cual la propia universidad tiene que encarar en algún momento también ese proceso de inclusión. Nosotros tenemos muchos estudiantes universitarios que siguen siendo guaraní hablantes, muchísimos, y les resulta mucho más fácil comunicarse en guaraní que hacerlo en castellano. Se sienten cómodos en una clase. Yo tengo la experiencia con gente que estudia en las carreras donde yo doy clase, se sienten muy cómodos cuando yo hablo guaraní. Y me suelen decir, ven a guaraní, profesor. Y yo hablo guaraní en mi clase. Y eso justamente es lo que demuestra un fenómeno muy importante, que se llama comprensión. Si yo comprendo algo, vale la pena. Si yo no comprendo nada, no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Y lastimosamente sucedió y se dan muchos casos dentro de la propia universidad. ¿Un mensaje para los docentes? Y fundamentalmente que muestren esa apertura. De hecho, hay una apertura muy positiva dentro de la universidad hacia la enseñanza del guaraní. Y sobre todas las cosas que nos damos cuenta que forma parte de una realidad. 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. Y se dice que un 90% sigue hablando o entendiendo guaraní. Y ese es el fenómeno que yo creo que todos tenemos como una responsabilidad en nuestra función docente, entender eso y aplicar nuestros conocimientos también en idioma guaraní. Muchísimas gracias, doctor. Bueno,